Y como todos los miércoles tenemos al abogado Guillermo Olivos, quien estará respondiendo a todas sus preguntas con respecto al tema de inmigración. Puede comunicarse con nosotros a partir de este momento al 305-780-3444 o nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico buenosdías@vpitv.com. Buenos días, doctor. El tema de la invasión de Rusia a Ucrania nos había mantenido alejados, pero estamos de vuelta con este segmento, esta ventana informativa para apoyar a tantas personas que tienen dudas migratorias. Bienvenido. Buenos días, Marjorie, ¿cómo estás? Gracias por recibirme este miércoles, como todos los miércoles lo haces. Así es, doctor. Tenemos muchísimas preguntas el día de hoy, así que vamos a avanzar. Nos preguntan nuevamente que quiénes califican para una visa de estudiante y cuáles son los requisitos fundamentales. Sí, bueno, mira, la visa de estudiante califica a toda persona que sea admitida en un programa, en una universidad o instituto educacional que esté autorizado por el gobierno de Estados Unidos para recibir o admitir estudiantes extranjeros. Entonces, hay dos maneras en que una persona puede solicitar este tipo de visa. Puede ser ante el consulado de su país de domicilio o lo puede hacer también estando aquí dentro de Estados Unidos, siempre y cuando esa persona esté manteniendo estatus legal migratorio. ¿Qué requisitos necesitas? Bueno, primero que nada necesitas obtener un formulario que se llama I-20 de la oficina de la Escuela de Estudios del Departamento de Atención a Estudiantes Internacionales de la escuela respectiva. Esa planilla I-20 es la que le dice el gobierno de los Estados Unidos que tú calificas para estudiar en los Estados Unidos como estudiante extranjero en esa institución. Para que te den este I-20, tú vas a tener que demostrarle al gobierno, perdón, a la universidad o al instituto que cuentas con los recursos financieros necesarios para cubrir el costo, ¿verdad? De lo que sería el programa educacional que vas a empezar aquí en Estados Unidos. Luego, una vez que tienes ese I-20, vas a hacer un procedimiento que se llama, si estás dentro de Estados Unidos, que se llama cambio de estatus. Y en ese procedimiento, por medio de un formulario, le vas a decir al gobierno de los Estados Unidos que quieren que cambien tu estatus del estatus que tienes en este momento, a estatus de estudiante internacional. Y bueno, eso hay una serie de requisitos, demostrar nuevamente que tienes el poder financiero para eh, costear tus estudios y que tu estadía en los Estados Unidos va a ser temporal. Si el trámite lo vas a hacer ante el consulado respectivo, pues vas a tener que llenar el formulario DS-160, solicitar una visa, una entrevista en la embajada para que te den tu visa de estudiante y los recaudos van a ser similares. Tu I-20, prueba de que tienes poder financiero para pagar tus estudios y que tu intención es de venir temporalmente a los Estados Unidos. Doctor, actualmente en Venezuela que no hay embajada, nosotros podemos hacer ese tipo de solicitudes desde Colombia. Sí, actualmente se puede hacer ese tipo de solicitud no solamente desde Colombia, sino de cualquier consulado que esté tramitando visas para venezolanos que no estén residenciados en el país donde se ubica ese consulado. Doctor, cuando uno está haciendo una solicitud para tener un estatus migratorio en un país, y en el caso de Estados Unidos, pues el abogado siempre nos dice hay que estar como derechito, tratar Ujú. de no incurrir en errores, ¿no? Traigo a colación este tema porque un televidente nos expone su caso, que él estuvo manejando bajo la influencia del alcohol y está en un proceso de ciudadanía. ¿Cómo le afecta este proceso? Bueno, claro, eso es algo bastante delicado. Generalmente una persona cuando tiene solamente una simple violación como de este tipo, de manejar bajo la influencia, manejar ebrio, eh, pudiese salvarse de que le nieguen su solicitud de nacionalidad, ¿verdad? Ya que fue un solo evento, pero de todas maneras nosotros los abogados siempre recomendamos que la persona deje pasar 5 años, ¿ok? Para que el gobierno no indague más allá en cuanto al carácter de la persona, porque cuando tú aplicas por la nacionalidad o por la ciudadanía americana, evalúan el carácter moral del aplicante. ¿Y qué significa esto? Significa que el gobierno
analiza tu comportamiento en los últimos 5 años. Ellos le dicen carácter moral, bueno, porque básicamente es ver si tuviste buena conducta o no. Entonces, si existe algún problema criminal que todavía no se ha resuelto, entonces eso puede impactar en la manera como el oficial que esté revisando tu caso vea tu carácter moral y pudiese resultar en una negación de tu nacionalidad. Por eso es que cuando ocurre este tipo de problemas es preferible entonces esperar 5 años después de que ocurrió el problema para uno volver a intentar sacar la ciudadanía, cosa de que el gobierno, por lo menos en ese periodo de 5 años, esté libre, esté limpio, sin ningún tipo de mancha. Doctor, una persona que ya tiene una residencia o una ciudadanía en este país y se le compruebe, por ejemplo, que sus ingresos están relacionados con actividades ilícitas en su país de origen, por ejemplo, ¿se le puede ser removida la ciudadanía o la residencia pierde esa condición, ese estatus? Mira, tendría que haber cometido un crimen sumamente grave, ¿verdad? Habría que ver si ese crimen que la persona, si fue convicto de un crimen que esté relacionado con terrorismo, generalmente son crímenes que imputan tu carácter, ¿verdad? Que ante la sociedad son crímenes que causan shock, ¿ok? Entonces habría que ver si es por lavado de dinero, si es por narcotráfico. Si se llega a tener una sentencia en contra por cargos de lavado de dinero por narcotráfico, pudiese ser motivo para que te remueven de los Estados Unidos, te quiten tu residencia y te regresen a tu país. Doctor, esta es una pregunta que nos hace muy recurrente. Yo pedí asilo y todavía se está tramitando, pero ya tengo mi permiso de trabajo. Quería saber si yo puedo salir del país. Si la persona tiene un asilo en proceso y quiere salir del país temporalmente, para las personas que aplican asilo es un poco difícil esta cuestión de salir del país como lo hace una persona con una visa de trabajo, de empleo, por ejemplo. Porque el asilado va a tener que pedir algo que se llama un salvoconducto, en inglés sería un advance parole, ¿ok? Un permiso que te permita reentrar a los Estados Unidos después de viaje temporal. En los casos de las personas con asilo en proceso van a tener que explicarle al gobierno por qué necesitan salir. Tiene que tener una razón que justifique la salida de los Estados Unidos. Buenos días, quisiera saber por cuáles razones se podría negar una solicitud para la residencia. ¿Influyen los antecedentes penales? ¿Hasta qué punto me pudiese afectar? La pregunta es que si le pudiesen negar la residencia permanente. Ujú. Generalmente sí va al asunto de cómo es tu carácter moral, qué tipo de conducta criminal tú has tenido. Y entonces, si esa conducta te hace inadmisible o también si tienes algún tipo de enfermedad, no solamente es conducta criminal, también puede ocurrir que tú te volviste una persona dependiente de ayuda financiera del país, del gobierno. Y entonces, al hacerte dependiente, eso te hace una persona que se convierte en una carga pública. Al convertirte en una carga pública, al gobierno no le conviene darte una residencia permanente porque significa que el gobierno te va a tener que mantener. Claro. Entonces, el gobierno no te va a aprobar la residencia permanente. Hay varias razones, igual por razones de salud. Si, por ejemplo, sufres de tuberculosis o de enfermedades que causan una crisis dentro del grupo social, dentro de la población de los Estados Unidos, también te pueden negar la residencia. Entonces, hay varias razones por las cuales, no solamente desde el punto de vista de conducta, antecedentes criminales, sino también económicos, de salud. Doctor, tenemos muchísimas preguntas el día de hoy, así que voy a avanzar. Soy venezolana y me acabo de Vamos. hacer ciudadana. ¿Cuánto tiempo debo esperar para pedir a mis padres que están en Venezuela? No tienes que esperar ningún tiempo, ya puedes empezar la petición de tus padres. Tengo el pasaporte vencido y quisiera aplicar para el TPS. ¿Eso me afecta? No, no te afecta. Acuérdate que Estados Unidos tiene la política de que el pasaporte sigue vigente 5 años después de la fecha de vencimiento. De todas maneras, si tienes tu cédula a partir de nacimiento venezolana, yo también la incluiría en tu aplicación.
Opté por un asilo, soy venezolana y otro abogado me dijo que tenía el currículum como para optar a una visa de talento. ¿Puedo hacer el cambio una vez que ya hice mi solicitud de asilo? Sí, es un proceso un poco complicado, pero sí se pudiese hacer el cambio para una visa o si cumples con los requisitos. Hay varios pasos que cumplir, entonces sería ya cuando hables con un abogado que te diga cuál es la mejor vía para llevar a cabo esos pasos. Doctor, ¿por qué es complicado y por qué le beneficia a una persona que tenga una buena trayectoria y que pueda demostrar que es un talento optar por este proceso que es un poco más costoso que el asilo? ¿Cuál sería el beneficio? Bueno, mira, el beneficio es que al final vas a tener ya un estatus migratorio definido, ¿ok? Mientras que con el asilo en proceso estás en el limbo, no sabes cuándo te van a llamar, no sabes si te lo van a aprobar, si te lo niegan te van a mandar a la Corte de Inmigración. Acuérdate que no todo el mundo califica para asilo, son casos bastante complicados. Con una visa de talento, eventualmente, si tú sigues destacándote en tu área, ¿verdad? Y sigues almacenando o acumulando premios ¿cómo se llama? Menciones y entrevistas, etcétera, en el área donde tú te destacas, eso eventualmente te va a servir para obtener la residencia como una persona con habilidades extraordinarias. Doctor, sé que se tiene que ir el día de hoy, así que voy a hacer las preguntas muy rápido. Hola, Ok. doctor, buen día. Quisiera preguntarle si es posible que pueda trabajar dentro de Estados Unidos mientras espero mi tarjeta de residencia. Mira, claro que puedes trabajar dentro de Estados Unidos siempre y cuando tengas una autorización para hacerlo de empleo. Si estás aplicando por una residencia permanente, me imagino que ya solicitaste también tu tarjeta de empleo. Una vez que te llegue tu tarjeta de empleo, vas a poder trabajar legalmente en el país. Doctor Nolivo, soy peruana y recientemente me casé con un residente. ¿Qué documentos necesito para la tramitación de mi residencia? ¿Cuál es la diferencia entre casarse con un residente y con un ciudadano? Claro, hay una diferencia muy grande. Con el ciudadano americano, el extranjero puede automáticamente aplicar por la residencia permanente sin necesidad de estar en estatus legal o tener que esperar hasta que el gobierno le diga que puede solicitar la residencia. Con un residente es distinto. La persona para poder solicitar la residencia tiene, número uno, esperar que el gobierno diga que ya puede aplicar por la residencia y número dos, tiene que haber mantenido estatus legal continuo hasta ese momento en que el gobierno le dice que puede aplicar por la residencia. La mayoría de las personas están sin estatus cuando se casan con residentes. No sé si este es el caso de la compañera que nos hace la pregunta, pero si estás fuera de estatus, luego tú vas a tener que solicitar un perdón para poder solicitar tu residencia en el consulado en Perú. Perfecto. O le quisiera que el abogado me explicara, por favor, cuál es la diferencia entre la visa de prometido y la visa de matrimonio. Claro, la palabra te lo dice todo. La visa de prometida es dos personas que están en una relación sentimental y tienen planes de casarse. Y el propósito de esa visa es para que el extranjero entre a Estados Unidos y se case dentro de los 90 días de haber llegado con su prometido ciudadano americano. La visa de esposo va más allá. Usted ya se casó con su esposo o esposa extranjero, no tiene visa esta persona y usted quiere ya que entre al país como esposo. Entonces, el proceso es un poco, ya requiere que exista la relación matrimonial para poder obtener esa visa. Doctor, mi nombre es Alejandra. La semana que viene tengo la entrevista en UCIS. Quisiera saber qué me recomienda para preparar la entrevista de tarjeta de residencia. Qué susto, qué miedo dan estas entrevistas, doctor. ¿Cuál debe Claro que ser la sí. actitud de uno para que las cosas fluyan bien? Porque a veces uno no tiene nada que temer, pero el miedo como que sabotea. Claro, claro, no, sí, siempre cuando tú estás frente a una de estas tipos de situaciones, cualquiera se pone nervioso. Yo inclusive cuando tuve mi entrevista también estaba muy nervioso. Bueno, lo primero es mantener la calma, ¿verdad? Esa no, la noche anterior pues trata de relajarte, no va a ser algo horrible la entrevista, pero sí es necesario que estés bien preparada, tengas todos los documentos necesarios a la mano. Léete tu planilla si lo estás haciendo por matrimonio, entonces junto con tu esposo repasen los formularios que llenaron y que presentaron a UCIS para que estén familiarizados con la información
Trata de llevar siempre copias de los documentos originales que vas a entregarle al oficial, ya que ellos siempre te van a pedir copia de los originales. Trata siempre, si es por matrimonio, llevar todo organizado en una carpeta y saber exactamente en qué consiste el proceso. Si es por matrimonio, sabes que entonces la residencia te la van a dar basada en tu matrimonio con un ciudadano americano. Entonces, tienes que estar, tienes que entender que este es el proceso. ¿Aló? Sí, le estoy escuchando, doctor. Ah, ok, sí, es que me entró una llamada, entonces tuve que cerrar. Tienes que entender que es un proceso por matrimonio, entonces toda la entrevista se va a basar en la veracidad del matrimonio. Si es por empleo, si es una residencia que la obtuviste por medio de trabajo, entonces ellos van a querer corroborar que estás trabajando con el empleador, desde cuánto tiempo trabajas, cuál es el sueldo que estás ganando, etcétera, etcétera. Sí, es importante memorizarse todos esos datos porque yo recuerdo que en mi entrevista para la residencia me hicieron tantas veces las mismas preguntas de diferentes maneras que ponen a uno a dudar. Realmente uno Sí, se tiene que preparar para esto. Doctor, buen correcto. día. Quisiera preguntarle qué es el formulario I-693. Me lo están pidiendo para mi solicitud de residencia. El formulario I-693 es el formulario de los exámenes médicos, ¿ok? Ese formulario lo llena el doctor que te va a hacer los exámenes, ¿ok? Ese formulario no lo debes de llenar tú. Entonces, por eso es que quizás cuando enviaste tu documentación en apoyo a tu solicitud de residencia, se te olvidó adjuntar los exámenes médicos. Entonces, es un recordatorio que tienes entonces que hacerte los exámenes médicos. Doctor, dígame usted si podemos continuar o se tiene que ir en este momento. Podemos dejar las preguntas Bueno, para la próxima semana. yo creo que te puedo ayudar con dos preguntas más Ok, y ya estamos. Ajá. ok. Me casé con un cubano y solicitamos mi residencia. ¿Cuáles son los tiempos que se están manejando en este momento para resolver una petición de este tipo? Mira, las peticiones de residencias me imagino que lo estás haciendo basado en ajuste cubano. El procedimiento depende, si lo estás haciendo en Florida, puede ser de 7 a 10 meses que te aprueben tu residencia. ¿Ok? Doctor, es muy difícil hacer un ajuste venezolano. ¿Qué se necesita para que el gobierno haga esto? Una ley de ajuste para los venezolanos. Sí. Bueno, eso necesita el consenso del Congreso de los Estados Unidos para que entonces se emita una ley especial que le permita a los venezolanos obtener su residencia en los Estados Unidos por el hecho de que son venezolanos. Antecedente a esto tenemos la ley del ajuste cubano, donde una persona que se encuentra en los Estados Unidos haya entrado legalmente, sea cubano, haya entrado legalmente y tenga un año y un día, pueda entonces solicitar la residencia permanente en el país. Lamentablemente todavía no hay una ley formal, una ley sancionada para el venezolano, para los venezolanos. Hay proyectos que están siendo promovidos por distintos representantes, senadores, pero no ha ganado suficiente movimiento como para que llegue a ser promulgado como una ley. Doctor, ya la última para despedirnos. Ujú. Doctor, quisiera saber cuáles son los ingresos mínimos que debe tener mi pareja a la hora de pedir mi residencia. ¿Cómo funciona el tema del patrocinador? El tema del patrocinador es bastante importante. Acuérdate que hablamos de la carga pública, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo tú te deshaces de ese problema de la carga pública? Bueno, presentando un patrocinante, una persona que le dice al gobierno, yo me hago cargo financieramente de esta persona, ¿ok? Entonces, eso es un requisito obligatorio y la persona que va a servir de patrocinante tiene que ser ciudadano americano o residente permanente. Si es una persona soltera y sin hijos, el sueldo mínimo anual que esa persona debe demostrar o los ingresos mínimos anual, mejor dicho, que esa persona debe demostrar es $22,000 si lo redondeamos, es 21,700 y algo, pero yo lo redondeo a $22,000. ¿Ok? Y ese es el mínimo de ingresos que se necesita para que una persona pueda ser
sponsor de un extranjero. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy y responder a las preguntas de nuestros televidentes. Espero que le vaya muy bien y le esperamos el próximo miércoles con otro nuevo espacio dedicado a la inmigración. Claro que sí, el próximo miércoles con gusto estaré por aquí con ustedes, respondiendo sus preguntas, aclarando dudas y bueno, vamos a ver qué ocurre esta semana en temas migratorios y si algo pasa, pues lo estaremos discutiendo Mario y yo ahí con ustedes. Así es, estaremos muy atentos a nuevos anuncios. Entendemos que el tema migratorio ha quedado desplazado por este conflicto de Sí, Rusia en sí. Ucrania, por esta invasión que es la prioridad, pues, en este momento. No, es algo horrible y de verdad que, bueno, deberían estar concentrados en eso, a ver cómo se resuelve ese conflicto, porque de verdad que es impensable que a estas alturas de la vida tenemos un país que quiere invadir otro de esa manera. Así es. Doctor, gracias. Gracias por su tiempo.